Bueno, ella es directora de cine, estudió en la ECAN, igual que también lo es Óscar, y bueno, han hecho ya otros trabajos, a pesar de que yo los veo infamemente jóvenes. Sí. Pero introduce tú todo. Ya está introducido. No, tú te pones a hablar de cómo fue el trabajo. La idea de esta sesión sería explicar cómo fue el trabajo. No sé si ustedes han visto ya o no la edición, que forma parte de la exposición. La película está aquí, también está aquí el atlas de conceptos, como hicimos con Benjamin y con Pessoa. Se va a colgar hoy mismo en la web del Círculo Abierto, es decir, que hay muchos modos de acceder, pero abajo está la sala, que es un espacio más. Que sí, que ya me callo, que no quiero hablar. Sí, bueno, yo voy a hablar del trabajo que hemos hecho nosotros, que son los audiovisuales de la exposición. Más alto. Perdonad eso. Bueno, ellos seleccionaban los textos que ya veréis, son de autores, bueno, digamos que es que la película tiene muchos guionistas y muchos directores de cine o incluso imágenes de archivo que no sabemos de quién son, maravillosas, que hemos encontrado. Elisa hizo un trabajo excepcional de prácticamente arqueología, ¿no? O sea, Sí. Cuéntanos de dónde sacaste las imágenes. Sí, bueno, todas de internet, pero fue un trabajo, pues sí, arqueológico. Empezamos buscando imágenes de fluidos que encontramos en una página sobre fluidos. ¿Por qué buscabais imágenes de fluidos? Porque, bueno, sí. Bueno, es la columna vertebral de la película, ¿no? La película se divide en 22 capítulos los van a ver en la exposición. Son 22 pantallas. Cada pantalla contiene un capítulo que tiene una unidad temática. Y al fondo de la exposición va a estar la proyección de la película. La película contiene 19 de esos 22 de esos capítulos que trabajamos. Y un poco la columna vertebral de la peli es la idea de fluidos, ¿no? Por eso el nombre El Gran Río. Son unos textos que se editó en Avada, en el libro, una antología. Sin anuncios. Bueno. De Leonardo da Vinci. De Leonardo da Vinci, que fueron unos tratados que hizo sobre el agua. Y la idea de esas citas de da Vinci nos daban como pie de unificación, ¿no? Hablaban de esa idea de movimiento y de fluir, ¿no? Que nos ayudaba mucho a relacionar todos estos capítulos, unidades, que tocaban diferentes temas, ¿no? Sobre las rebeliones, resistencia, rebeldía, rebelión y revoluciones, ¿no? Por hablar de algún capítulo suelto, hay un capítulo que para mí es el más importante, bueno, todos son muy importantes, pero uno fundamental, que es el último capítulo que se llama El sí y el no, que está el último de la película, que termina con un proceso de hipnosis. Es un fragmento de una película de Tarkovsky, del espejo. Fue una de las películas que hizo en el exilio, y hay como una especie de hipnosis a un tartamudo y que le intentan dar voz, ¿no? Y la señora que está hipnotizándolo le dice: tú puedes hablar, tú puedes hablar. Cuando cuente 1, 2, 3, podrás hablar. 1, 2, 3. Y el personaje dice: yo puedo hablar, yo puedo hablar. Entonces, es algo, así termina la película, y creo que la intención de nosotros era interpelar a los espectadores a dar voz, ¿no? O sea, como que ese proceso de hipnosis sea también para el espectador y puedan tener voz sobre estos temas, que lo que intentan es reflexionar sobre lo que estamos planteando. Sí, sobre el conflicto. Sí, yo creo que es muy importante en cómo hemos trabajado, que espero que se note, y lo mucho que hemos aprendido, espero que lo aprendáis vosotros, porque, bueno, pues lo que decía, ellos elegían los textos y a veces nos daban más acotados, o sea, un guión mejor escrito, otras veces no tanto, y Óscar y yo pues un poco como que lo traducíamos al lenguaje audiovisual.
intentando generar pues, reflexiones, que el espectador reflexione con un sentido poético más que centrarnos en algo concreto. ¿Me podéis explicar un poco más la exposición? Porque no la han visto todavía. Sí, buenas tardes a todos, gracias por venir. El proyecto gira en torno a esta película que muchas veces no sabemos cómo llamarla, se parece a un poema visual, ¿no? Sobre la idea de revolución, resistencia, rebeldía, rebelión. Pero además hay una muestra que se inaugura esta tarde en la sala de abajo. Luego Lucía, mi colega de tantas cosas, ¿no? Y de comisariado también, explicará un poco más los mapas que ha diseñado y que ha planteado para orientarse en este gran río de la revolución y la rebelión. Y además hay unos ciclos de conferencias, cosas que están programadas, cosas que vamos a programar, un ciclo de cine, ¿no? También orientado a esta idea. Bueno, la idea es invitar a pensar durante todo este curso, pues yo creo que ya pensamos en cursos académicos, ¿no? Por lo menos hasta el verano, en torno a la idea de resistencia, rebeldía, rebelión, revolución. Cuando empezamos a hablar de esto, la verdad es que yo no lo veía muy claro, ¿no? Pero Juan, que es muy seductor a su manera, pues me convenció y rápidamente nos embarcamos todos. Y la verdad es que estoy fascinado, ¿no? Cómo se ha logrado traducir, como decía Elisa, algo que empezó siendo un libro, porque Juan al final lo que más se parece es a un poeta y a un editor y piensa en libros todo el rato, ¿no? Y ha quedado un libro fantástico, ¿no? Un catálogo fantástico que recoge una antología de textos clásicos que van de la mitología hasta antes de ayer, porque la idea era aprovechar el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? En otoño pasado y este año, ¿no? Que se celebran pues, los 50 años del 68, los 68. La idea era aprovechar esta conmemoración para no hacer una conmemoración, ¿no? Para vincular estos momentos estelares de la historia de la resistencia y del cambio con momentos del pasado, con momentos de la mitología, pero sobre todo con momentos del presente y con momentos del futuro, ¿no? Porque queríamos, y yo creo que seguimos queriéndolo, ¿no? Que esta muestra sea una invitación a que cambien las cosas, no una conmemoración, celebrando, acotando algo, sino, ya digo, una incitación, ¿no? Una incitación que tiene forma de película, en 2 montajes, como se ha dicho. Hay un montaje episódico y un montaje continuo que se puede contemplar en la sala abajo, ¿no? Hay un espacio de cine en donde se puede contemplar este visionado continuo que se va a exhibir también en el cine del Círculo de Bellas Artes y me parece una obra increíble de traducción, como decía antes. Porque si bien el catálogo es valiosísimo, el traducir esas citas, ¿no? Esta especie de collage monstruoso y maravilloso al lenguaje cinematográfico, la verdad es que yo no salgo de mi sorpresa, ¿no? Al principio no lo veía, pero me dejé arrastrar por el entusiasmo de Juan, que tiene mucho, y me quedé asombradísimo, ¿no? De cómo han trabajado Elisa y Óscar, cómo hemos trabajado todos, pero sobre todo ellos, ¿no? Se habla mucho de influencias y demás, y de Chris Marker. Hace poco, por otros motivos, estuve revisando algunas cosas de Chris Marker. A mí me gusta más vuestra película, ya os lo he dicho. Me parece, sí, así son las cosas. Me parece asombroso y ya digo, sobre todo llevamos años trabajando en esto y estoy un poco triste porque es un poco una despedida, pero lo he pasado también, he aprendido tanto de ellos, de Juan, de Lucía, ¿no? Que se ha encargado de ese mapa que enseguida vais a poder ver. Que bueno, ya digo, espero que no sea un adiós esto, sino una hasta pronto y que participéis también todos los que estáis aquí de esta muestra, que no quiere ser una exposición al uso, sino una invitación a que pasen cosas y a que la revolución sea la de cada día, ¿no? No algo que venga de fuera, que nos salve y que nos saque de esta extraña anomia en la que estamos instalados. Yo creo que todos tenemos parte en la revolución, en la que hagamos o en la que decidamos no hacer, y que forma parte de una nueva manera, una manera distinta de mirar y de hacer. La verdad es que ha sido
ha sido un placer y espero que se transmita esta pasión. Quería dar también la palabra a mi colega, ya digo, de tantas cosas, de comisario Lucía Jalón, con la que está siendo un placer trabajar en tantos foros y en tantas trincheras, para que os explique quizá un poco lo que hay abajo, que la verdad me parece, yo en España no lo he visto. Tampoco es que sea yo el típico visitante de museos y exposiciones, no sé en qué lugar me deja esto como comisario, pero no he visto, la verdad es que lo que hay abajo no lo he visto en ninguna parte, así que, pues, Lucía, no sé si quieres dar alguna clave. Bueno, lo primero, agradecer, aparte de estas palabras, que es un gusto y que, además, vamos, la alegría de compartir de nuevo también tantas aventuras es pues eso, necesito también afirmarla aquí. Pero me ha gustado lo que decías del entusiasmo de Juan, ¿no? Yo creo que el entusiasmo de Juan ha tenido ese punto de lo que ha provocado un poco el desbordamiento de todo el proyecto, ¿no? Que nos íbamos sumando poco a poco. Yo creo que llegó la última, cuando ya hay varias cosas en marcha y demás. Y es cierto que es un entusiasmo que, aunque él quiera plantear en esa clave más negativa y más que a veces puede parecer melancólica o incluso cínica en algunos momentos, al contrario, hay una alegría profunda en ella, y aunque a él imagino que le molestará un poco pensar que hay un pensamiento alegre debajo de todo eso, y que yo creo que es lo que nos ha movilizado a todos. Entonces, yo estaba recuperando, de hecho, un mensaje de WhatsApp que le mandé hace la tira, después de que él nos pasase algunas de los primeros textos de Leonardo. Y yo seleccionaba 3 citas que me parecían, yo le ponía, digo, estas me parecen de las mejores definiciones posibles para el ejercicio que tenemos entre manos. Entonces, os las leo un momento, están también abajo en la sala, en las paredes, o sea que las podréis leer luego con calma. Pero ayuda un poco a entender el porqué de ese mapa, ¿no? Se investigan las diferencias existentes entre los movimientos y los choques de las aguas más turbias y las claras, de las corrientes más arrebatadas o, al contrario, de las más calmosas, de las crecidas y de los estiajes, entre la rabia de las inundaciones y las corrientes más superficiales, entre el empuje de las torrenteras frente a la cólera de los anchos ríos. Y después transcribe los distintos tipos de los choques, en la superficie, en el medio y en el fondo, y después las distintas clases de inclinaciones y de resistencias, y aún después sus distintas formas, ¿no? Entonces, en el fondo, eso yo creo que es lo que nos ha salvado o nos ha permitido, como decía David, aprovechar esa conmemoración para no hacer una conmemoración, ¿no? Me parece una frase fantástica, porque nos daba una capacidad de mirar a la física de las revoluciones, de la resistencia, de las rebeliones, de las revueltas, de las rebeldías, más que a mirar a la historia, que tiene esa capacidad de convertir las cosas en hitos, ¿no? En grandes hitos y en grandes imágenes que bloquean nuestro acceso a ellas, ¿no? O sea, al final vemos solo la imagen canónica, ¿no? Esa imagen que tiene ya capturada nuestra retina y que no nos permite ver la vibración que hay detrás de ella. Y, en cambio, el atravesar esa situación a través de esa idea del agua, de esa transcripción de movimientos, de esa física de la revolución, en vez de adentrarnos en una ética del juicio de esta revolución acabó bien, acabó mal, qué bondad tuvo, qué maldad tuvo, sino más bien al movimiento y a las vibraciones que hacía emerger. Entonces, ahí la idea del mapa, pues, tenía su sentido, ¿no? En el fondo está trabajando en una dirección que el Círculo conoce bien. O sea, obviamente yo soy hija de esta casa de una forma u otra, y Avi Warburg y Benjamin forman parte de cómo veo el mundo. Entonces, las paredes, vais a ver, son un extraño montaje que puede servir como mapa, pero un mapa entendido no como la representación que podemos pensar de mapa de carreteras de Michelin, donde tenemos una representación exacta de una situación dada, sino un mapa como un instrumento para casi desorientarnos, ¿no? Para el momento que parece que nos está
dando una dirección y orientándonos en un determinado camino, enseguida nos pega un giro, ¿no? Porque en el fondo pues, hacer un mapa de esos movimientos del río sería imposible intentar fijarlo. Por eso, además, planteábamos, y yo creo que es lo bonito de pensar que no es una despedida, ¿no? A mí me parece que ahora empieza como una nueva etapa de la exposición, pues estamos diciendo, bueno, pues esas paredes no van a permanecer de la misma manera en la que están ahora durante los meses que dura la exposición, porque queremos, a partir de las conversaciones que pueda provocar la muestra, que pueda provocar la fantástica película de Óscar y Elisa, las conversaciones que pueda generar el catálogo, las conversaciones que pueda provocar la misma sala, pues que esas paredes lo vayan reflejando, lo vayan absorbiendo, ¿no? Entonces va a ir cambiando. Mark Twain decía que para navegar por el Mississippi no se trata tanto de buscar hitos específicos que son estables, sino de saber leer el movimiento de las aguas, ¿no? Saber lo que puede significar un torbellino. Entonces yo creo que es nuestra labor ir sabiendo, pues ya hemos detectado muchas de esas turbulencias que son las que pues las que están volcadas a esos 22 capítulos, episodios que están en las paredes, y también otras turbulencias que desbordan un poco esos capítulos y empiezan a expandirse por la superficie de las paredes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya ha empezado a generar otros caminos y esperamos que con los siguientes lunes al círculo que iremos organizando, con las conversaciones que surjan, pues ese mapa permanecerá en movimiento y el mapa que hay hoy no será el mismo que haya pues, cuando esto cierre, no sé si ya a finales de agosto, no sé cuándo es, ¿no? Entonces, en principio eso era lo que quería contar. Y bueno, luego vemos la sala y ya surgen otras cosas, pero vamos. Bueno, me parece que queda un poquito de tiempo para que yo me lo coma. Esto, vamos a ver. Lo primero que me gustaría explicar, porque no se ha explicado todavía, ¿se oye? Lo primero que me gustaría explicar es el título. El título tiene que ver por una parte con Leonardo, por otra parte tiene que ver con Joan Baez, por otra parte tiene que ver con los gospels de los esclavos africanos en el siglo XIX, tiene que ver con muchas cosas. Y tardamos en encontrarlo. Queríamos hacer esto, pero porque lo que queríamos era hablar de la idea de conflicto. Yo he repetido mucho la palabra, a pesar de que me decían que es una palabra fea, no es bonita, hay conflictos, que parece una cosa muy de casa, ¿no? Pero conflicto es la única palabra que yo conozco en castellano que reúne efectivamente resistencia, rebeldía, rebelión, revolución, tomados como cosas distintas. Lo he dicho esta mañana, pero espero no aburrir nada más que a alguno que estaba esta mañana como el presidente de esta casa. Vamos a ver, resistencia para nosotros quiere decir una huelga, una protesta, resistencia pasiva, los emigrantes cruzando fronteras, un montón de situaciones en las que resistimos, las mujeres resistiendo en su casa cuando tienen un conflicto, ahora les habla tanto de conflictos, etcétera, ¿no? Bueno, eso era uno de los conflictos de los que queríamos hablar, porque como han dicho antes Lucía y David y todos, yo creo, no queríamos celebrar nada, queríamos pasar la pelota, pelear un poco más y sobre todo pensar la cosa. En segundo lugar, la rebelión era también, la rebelión la ha habido siempre. Es decir, una cosa que me pone muy nervioso cuando oigo reflexionar sobre la situación española hoy o sobre la transición o sobre tantas cosas. Parece que toda la vida ha sido un acuerdo en un despacho y la verdad es que por poco que uno sepa de historia es que el acuerdo en un despacho, no sé yo, con esos diagramas que se hacen de la historia de la humanidad, no creo yo que el acuerdo en un despacho llegue a 5 minutos en la historia de la humanidad. La mayor parte de la historia de la humanidad es conflicto, unas veces más violento, más bélico, pero desde la prehistoria hasta nuestros días, otras veces más pacífico. Incluso es una reflexión que está incluida en el texto, en unos textos de Stuka que hemos rescatado, un teórico importante del derecho, pues hemos buscado entrar a partir de visiones muy distintas de lo esperado, eso sí. Y cuando dos personas van a firmar un contrato, no tienen la misma potencia tampoco. También hay un conflicto, una violencia. Es decir, que incluso en eso que se considera no violento, la violencia también está. Cuando firmas un contrato de inquilinato, es posible que uno de los dos sea más... seguro que uno de los dos es más fuerte que el otro y puede imponer un precio, uno necesita el dinero para recibirlo, el otro. Es un decir, es una forma de hablar de que el conflicto se da absolutamente en todo. Y que no sé si se puede decir ya, después de todo lo que hemos visto, que la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, como escribió Marx,
Yo creo que no es así, porque creo que la historia de las clases, primero, es muy moderna y segundo, es mucho más complejo la situación hoy, pero es cierto que la historia del conflicto, pensamos en conflictos, esta mañana ponía otro ejemplo, la Revolución Romana, lo que los historiadores llaman la Revolución Romana, que parte del asesinato de Julio César y es la transformación de lo que es un senado aristocrático en un principado de origen popular inicialmente, pero se convierte en una especie de prolongación de la idea de la dictadura, etcétera, ¿no? Que la dictadura era una institución del Estado, era un sistema para momentos excepcional que se convierte en habitual a partir de los herederos de Augusto. Bueno, conflictos ha habido siempre. Da igual que pensemos en Julio César o en Espartaco, que pensemos en el motín de la Bunti o que pensemos en la Guerra Civil Española, que pensemos en los debates hoy políticos que en el 68, en los 68. Yo creo que esta exposición debe mucho a los 68, debe mucho más a esa idea explosiva que de varios conceptos que a una idea lineal. Personalmente creo poco en la idea de que las revoluciones existan. Es decir, llamamos revoluciones en el sentido de que pensamos que una rebelión ha seguido un programa determinado y ha ido aplicando. Yo creo que eso no se ha dado nunca y yo creo que es algo así como los agrimensores, es como si se produjera un estallido, porque el estallido se tiene que producir cuando hay situaciones de injusticia intolerable. Los estallidos se producen, son buenos o malos, depende, evolución de un modo u otro, pero una vez dado el estallido vienen los agrimensores con los programas a tratar de aplicarlos a la cosa, es decir, esto ha sido por esto o por lo otro. No ha sido precisamente la izquierda, ha sido la derecha la que teorizó la revolución, a propósito de la Revolución Francesa, precisamente como algo que venía de los jacobinos, que venía de las conspiraciones. Es patéticamente ridículo simplemente viendo a la gente que sabía leer y la gente que acudía a los jacobinos. Ya quisieran los intelectuales tener esa influencia, que realmente no han tenido, ¿no? Pero hay situaciones absolutamente intolerables. Imagino que eso es lo que yo quiero llamar una búsqueda de la justicia, que es lo que está aquí. No se trata en la película y en todo, por lo tanto, entendemos de justificar ningún tipo de hecho. Los hechos se justifican a sí mismos. Cuando no hay salida, cuando no hay alternativa, se producen. Y lo que queríamos era hablar de eso, de una búsqueda de la justicia, no de un proceso que después lleve, si pensamos en la Revolución Rusa, podemos contar la intrahistoria de la película. Cuando quisimos hacer capítulos historicistas sobre el desarrollo de la Revolución Rusa, sobre el desarrollo de la Revolución Francesa, es que eran para llorar. Era para llorar, empezar con los primeros movimientos de los soviets y acabar con Brezhnev poniendo medallitas o con el Osito Mishka bailando en los Juegos Olímpicos de Moscú, ¿verdad? Era para llorar mucho. Y tampoco queríamos transmitir eso. Queríamos decir que hay algo así como conflicto y que lo va a seguir habiendo. Había empezado diciendo que iba a hablar del Gran Río. Bueno, el Gran Río decía que estaba en muchas cosas. Yo hace tiempo, es que si no, no se entiende el por qué hemos utilizado tanto a Leonardo, a pesar de que lo ha explicado ya muy bien en parte Lucía Jalón. Hace 4 años, leyendo una edición alemana del Libro del Agua, que no existía todavía en castellano, de Da Vinci, empecé a intuir algo. Empecé a intuir algo extraño allí, algo que valía para hablar de una teoría de la memoria, de una teoría de historia, una teoría del tiempo, pero también de los movimientos de masas. Aquí hay algo raro, ¿no? En este modo de describir la contradicción, el enfrentamiento, una serie de textos. No era una dialéctica primitiva, era una teoría de la contradicción, algo completamente distinto. Y bueno, al llegar al capítulo 3, no recuerdo ahora el nombre y lo siento, pero les doy la pista, me pareció fascinante encontrarme con un artículo de un profesor norteamericano en una revista italiana, leonardesca, una revista muy, muy conocida, en la que él había indagado el cómo Sergei Mikhailovich Eisenstein, el autor de Potemkin y de la huelga, había utilizado los textos que había en italiano de esa película para los movimientos de masas de la huelga y de Potemkin y compañía. Y luego cuando ves algunos de los fotogramas de esas películas, hay por aquí uno que se ve a la gente yendo a rendir homenaje al gran muerto, en el caso de la película de la Garroza Potemkin, se ve muy bien ese río humano que pasa por el medio de una lámina de agua extensa. Se ve que hay cosas que tenían que ver con eso, y es verdad. Con los años yo me he ido volviendo muy reaccionario en esos aspectos y he ido pensando que la mayor parte de las veces, la culpa no es de Hegel, Antonio, la mayor parte de las veces una síntesis no es una verdadera síntesis, es una mala síntesis. Es decir, aquella vulgata de la tesis, antítesis, síntesis que solucionaba todas las cosas, perdón que me tengo que quitar esto,
es una mala vulgata, y la culpa no es de Hegel, pero de las lecturas sí, y sobre todo las lecturas reduccionistas que ha tenido. En este caso es más bien una teoría de contradicción. Yo lo comparaba con una idea de los atlantes, los hombres, como si fuéramos todos atlantes, por pequeñitos que fuéramos. Nuestra misión en la vida sería sostener la contradicción en los dos brazos, sostenerla en alto, saber que no se va a resolver, saber que está ahí, y sin embargo que hay que pelear con eso y que aguantarlo como lo aguanta el gigante Atlas sobre la espalda. Digo esto en relación con el trabajo de Barbour, de los Atlas, en relación con el trabajo de George Lieberman, en su Atlas, aquel maravilloso que hizo aquí en El Reina. Por cierto, que George también trabaja aquí, ha colaborado con nosotros también en toda la historia, ha estado al tanto de todo y es uno de los textos del catálogo, ¿no? Bueno, ya he explicado un poquito por qué el río, he explicado ya un poquito por qué el tema del agua, porque leyendo y anotando ese libro de Leonardo, tengo que echarme para atrás, porque, me encontré con más de 20 términos que me remitían a eso, porque al analizar un flujo de agua no se leía flujo, esa cosa tan sencilla que parece que una cosa que va por sí mismo y ya está, y son los ríos y llegan al mar, ¿no? Esa cosa tan sencilla y tan seria también que está en el poema de Manrique. Esto era más complicado, porque no solamente había agua y flujo, sino que a veces había estiajes y no había agua suficiente, y a veces había desbordamiento del río, y a veces había meandros, y a veces había obstáculos, y a veces había reacciones, acción y reacción de las capas, flujos, contraflujos, etcétera. Bueno, absolutamente asombroso, ¿no? Si piensas así, nuestra vida misma, la de cada uno en su pequeña sociedad o la de nuestras sociedades, la ves de un modo absolutamente distinto. Por eso el proyecto no podía ser cronológico. Por eso cuando nos empeñábamos en hacer un proyecto histórico y un proyecto cronológico no podía funcionar, porque era traicionar esa idea misma del flujo y el reflujo, etc. He dicho también que tenía que ver con Joan Baez, es que es bonito contarlo. Nos dimos cuenta después de ponerle título, el título ya estaba, ya habíamos dicho el Gran Río, y después en un montaje de una de las escenas, que es una escena que mezcla la idea de resistencia a partir de lo recitado de alturas de Machu Picchu de Neruda, porque también las civilizaciones desaparecen, pero ejercen la resistencia, están ahí, aquello que decía Benjamin, ¿verdad?, de que nada en el pasado se ha perdido. Queríamos mostrarlo, sinceramente, y tratábamos de mostrarlo a través de el poema de Neruda, Machu Picchu, mostrando cómo eso sigue de alguna manera y alimenta otras luchas, otras historias, otras herencias históricas también. Y de repente recordamos un disco, tenía yo un ejemplar muy pequeñito que se conoció muy poco, de los años 60 y finales, en el que Joan Baez recitaba el poema de Neruda, unos cuantos versos, evidentemente, el poema mucho más largo, y a continuación empezaba poco a poco y con un coro a cantar el No nos moverán. Y el No nos moverán, en la versión española se decía como un gran río, si quieren se los canta, como un gran río. Ahí estaba ya también ese río del tiempo y ese río de la historia. Bueno, les decía que también ahí hay una idea de cambio. Rastreando ese texto, que es un texto con música, resulta que lo primero que hemos encontrado es una canción que se llama Face to Face I See Him. Lo veré cara a cara, lo veremos cara a cara. Y bueno, yo ahí reconocí, es fácil, por mi formación reconocí en ese título, del cual hay una versión, que yo recuerdo solo una, es una canción de esclavos del siglo XIX, que dicen esta tierra es una puta basura para nosotros, pero algún día veremos otra cosa, esa idea de redención en el cielo, ¿no? Eso que a Marx le parecía lógicamente mal, pero que los esclavos necesitaban afirmarse de esa manera. Algún día tendremos justicia, algún día veremos cara a cara. Es una cita de Corintios 2, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, esa idea de ver cara a cara. Y eso va cambiando su canción y se convierte en una canción soul, en los años 60, se convierte luego en Berkeley en un himno que le cambian la letra y se convierte en lo que ya conocemos como el No nos moverán. Resistiremos como un gran río, ¿no? Eso yo recuerdo haberlo cantado en Madrid, recuerdo haberlo cantado en Sevilla y haberlo cantado en Barcelona. Recuerdo que el himno en catalán y el himno, siempre lo comento con Rafa Celda, así aprovecho para decir que Rafa Celda ha sido el productor de todo el proyecto, que no está en la mesa, pero podía haber estado, porque también estuvo en esas reuniones como de seminario que teníamos a lo largo del último año y con otro año más antes, de preparación, pero recuerdo que el texto también
También en catalán se dice, igual que el pi, damunt a la ribera, así lo he cantado en Barcelona, y aquí, igual que el pino junto a la ribera, no nos moverán. Bueno, en la lucha, en la huelga, etcétera, etcétera. Bien, ahí tienen ustedes el porqué del Gran Río. Cuando se lo comenté a George Lieberman, recuerdo, hablando por teléfono, digo, George, he encontrado un título que me parece, que te va a parecer repugnante, me lo vas a tirar a la cara, porque parece como de novela mala, ¿no? Lo traduces y dices, esto es Bill River, esto es Río Grande para los mexicanos, ¿no? Unos amigos mexicanos, es Río Grande. Y bueno, pues sí, también era eso, ¿no? Le dábamos un título a una cosa que quería ser, entre comillas, muy, muy académica, al mismo tiempo estábamos dando un título como de novela, El Gran Río, por eso tenía el subtítulo, porque si no, no se iba a entender. Bueno, todo esto es un montaje. Pero esa idea de montaje y de collage que está en las paredes que ha hecho Lucía, pero también el collage que entre Lucía y David y yo y vosotros dos también han ido haciendo de los textos, porque los textos que en el catálogo son 200 páginas de catálogo, son unas 1.300, 1.400 citas aproximadamente. Trabajo muy largo de documentación. Y de eso hay muy poquito, pero muy esencial en la película. Y eso lo han seleccionado más bien ellos. Seleccionaban más bien ellos los textos. Así que también son parte de ese trabajo casi de seminario universitario y trabajando todos. Y también cuando decían, esto suena demasiado académico, esto no funciona, esta frase hay que resumirla de otra manera. No es lo mismo como aparecen las frases en la película, que no lo están viendo ahí, esos son solo ejemplos de movimientos acuáticos, pero se han reducido las frases de lo que hay aquí. En este sentido, quizá debería callar ya, pero tengo dos cosas al menos que leerles de las citas que hay aquí. Decían antes que efectivamente son citas que van desde el mundo antiguo. Bueno, eso también es un argumento bonito, que si quieren se lo cuento. Sí, da algo de tiempo. Uno de los primeros capítulos temáticos de esta obra se llama Asaltar los cielos. Recordarán que hace 1 año o 2 años un dirigente político dijo eso de que los cielos se toman por asalto y un montón de gente empezaron a hacer risitas, jijiji, qué tontería acaba de decir este chico, qué banalidad, qué tontería. Bueno, el chico en cuestión no lo sabía, el dirigente político en cuestión, me consta que no lo sabía. Estaba citando simplemente una cita muy popular de Carlos Marx respecto a la Comuna de París, 1871. Pero en realidad algunos nos acordábamos de otras cosas, y entonces dijimos, hombre, pero si eso está en la Teogonía de Hesíodo, hombre, pero si eso está en el canto 12 de la Odisea, pero además literalmente, hombre, pero si es que eso está también en el poema de Atrahasis, que es un poema del 1400 a.C., en que los dioses menores, a los que los dioses mayores hacen trabajar como cabrones, y los explotan desesperadamente, y llega un momento en que dicen que cogen las azadas y los capachos, que los tiran, los queman, y que asaltan el palacio de los dioses, van a asaltar los cielos. Eso quiere decir probablemente que esas primeras escenas mitológicas probablemente eran rebeliones campesinas contra el palacio. El palacio en esa época, estamos pensando en la época de Sumer, y así pues era un palacio de adobe y se debía asaltar relativamente fácil a pesar de todo. Estamos en la época del bronce y bueno, probablemente se podía llegar. Pues así está. Y está en Platón, en Politeía, cuando leen a la República, precisamente cuando en el caso del andrógino, que ahora está de moda la discusión de problemas de género, etcétera, pues los famosos andróginos, Platón imagina que hay un momento que dice que se hacen fuertes y entonces deciden asaltar los cielos. Además, como el andrógino de Platón tiene 4 brazos y 4 piernas, tiene mucha más fuerza que los dioses que solo tenían 2. Bueno, es un ejemplo de cómo hacer el trabajo al revés y cómo decir que llegamos desde Atrahasis o el Génesis o Platón, o ella evidentemente, ese asalto de la torre de Babel a los cielos, dice Yahvé, ahora van a saltar los cielos si les dejo hacer esta torre. Es un motivo que se ha repetido eternamente, porque los hombres queremos asaltar los cielos, queremos que los cielos obedezcan a lo que queremos y a los criterios de justicia y no a lo que dice la ley tal o la ley cual, que a fin de cuentas no es más que una plasmación para un tiempo determinado. Bueno, así nació esa historia. Y luego, como decía antes, era un fracaso, porque hemos trabajado mucho y hemos trabajado probablemente mal muchas veces, y era un fracaso muchas veces lo que resultaba. Y recuerdo que Juan Miguel León me dijo, es que no tenéis por qué andar haciendo juicios de la cosa, no hay por qué enjuiciar, no podemos valorar la Revolución Cubana por lo que luego haya sido, o la Revolución Soviética por lo que haya pasado después, vosotros no tenéis que enjuiciar, hay que
explicar eso. Yendo a los textos del 68, de los cuales hay bastantes autores, se cita a Blanchot, se cita a Foucault, se cita a Deleuze, se cita a gente que vive de eso, como el propio Didier, etcétera, se ve efectivamente, hay alguna definición que a mí me encanta, puede parecer una frivolidad, pero me encanta, como dice Maurice Blanchot, que llegó a hacer personalmente ciclos hostiles y panfletos de aquella revolución del 68, se comprometió hasta ese punto, no solamente salía un hombre ya mayor que le podían pegar, sino que además hacía los ciclos hostiles, etcétera, ¿no? Y de repente le pregunta a un periodista y él dice, con toda frivolidad, y digo de frivolidad en el mejor de los sentidos, me quedo yo con esa frivolidad, el 68 fue una fiesta. Bueno, por ahí empezamos también a trabajar en la idea de fiesta, en la idea de celebración, nos encontramos con el maravilloso libro de Mona Usuf, muy reaccionario, pero muy bueno, sobre la Revolución Francesa, sobre la fiesta de la Revolución, fiesta en un doble sentido, la idea de cierre, conseguir desde el poder que la Revolución se cierre, que no se pare, a base de una conmemoración, que eso les encanta a todos los estados del mundo, andar todo el día conmemorando y a que ellos se quede quieto, o fiesta en el sentido de aquella teórica social que dijo, sin una revolución no se baila, esa no es mi revolución, que también lo tienen aquí en el libro. Bueno, también estaba eso. Y luego había un imperativo moral, y ya con eso me callo. Para poner ejemplos, porque hemos utilizado textos de poetas desde Homero y Hesíodo hasta Brecht y Celan, y hemos utilizado textos de pensadores. Pero claro, cuando uno lee, por ejemplo, esto y dice, fue un amanecer extraordinario, está hablando de la Revolución Francesa, fue un amanecer extraordinario. Todos los seres pensantes han celebrado luego aquella época. Una emoción sublime vino a reinar en ese tiempo y un entusiasmo del espíritu que hizo estremecerse al mundo entero. Esto lo firma un tal Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en sus lecciones de filosofía de la historia. Entonces, tú primero dices esto, que de la revolución tal fue un acontecimiento extraordinario, y te van a saltar a la chepa un montón de gente diciendo, tú eres un terrorista, tú eres un bruto, tal, pero dices, no, Hegel, bueno. Me recuerda aquella espléndida película de Lubitsch, que me ha parecido maravilloso, aunque no me gusta Lubitsch, esa película me gusta, El pecado de Cluny Brown, en el que el personaje que hacía Charles Boyer decía cosas que molestaban muchísimo a los lores que lo habían acogido, y cada vez que decía algo que rompía con el estatus social y con las opiniones políticas de los lores se ponían indignados y le decía William Shakespeare, el Rey Lear, tal. Bueno, la cita de autoridad también debe ser utilizada, y eso también es útil, ¿no? El pensar, dices Hegel, y se callan. Yo creo que se callaría hasta el fiscal del Estado. Pero si leemos, por ejemplo, esta otra cita, que es un poquito más larga, esta otra cita fue una discusión, bueno, tremenda. Al final aparece en la película, no querían que apareciera, al final querían que apareciera muy poca de ella, y no el final. Y bueno, al final yo me quedo triste, porque no todo está de acuerdo con lo que yo hubiera querido, y esto también hay que decirlo. Yo hubiera querido esta cita al principio, al final y en el medio. La cita, luego les digo la cita de autoridad. La cita dice, poco importa si la revolución de un pueblo animoso que hemos visto darse en nuestros días triunfa o fracasa. Tal como importa poco si acumula atrocidad y miserias. Importa poco si acumula atrocidad y miserias. Hasta el punto que un hombre sensato, que la corregiría en la esperanza de llevarla en la buena dirección, nunca estaría en cambio decidido a intentar la experiencia a dicho precio. Esta revolución, tal como digo, ciertamente encuentra en todo caso en los espíritus de los espectadores una simpatía hacia el intento que casi raya con el entusiasmo y cuya simple manifestación ya comporta un peligro. Dicha simpatía, en consecuencia, no posee otra causa que una disposición moral, que es propia del género humano. Causa moral que es, en primer término, el derecho de un pueblo a no verse impedido por otros poderes a darse una constitución política a su gusto. Esto lo firma Immanuel Kant en el conflicto de las facultades. Bueno, lees eso, yo quería ponerla entera, me dijeron, esto no se puede poner, esto es muy largo, esto no es operativo dentro de una película, esto no se puede asumir de esa manera. Bueno, pero hay un trocito, así que yo les invito, por lo tanto, a que lean también el libro y a que vean otras cosas. Es decir, hay varios espacios, está el espacio expositivo ahí abajo, en el espacio expositivo hay varias propuestas, hay una película, como se ha dicho, en continuo, hay una película por episodios. Esto quiero señalarlo también porque hay un episodio, todavía no se ha dicho, pero he visto entrar a Ana Fernando, y no solo porque la haya visto, ha hecho un trabajo espléndido, lo que pasa es que lo ha hecho como animación y no encajaba dentro del total de la película, igual que hay otros 3, 4. Hay 4 episodios que solo se pueden ver sueltos en pantallas sueltas, no han entrado en la secuencia general.
La secuencia general, que por cierto no nos entraba, no la conseguíamos. Yo creo que hace 2 meses habíamos decidido que no había película, que solo había episodios. Y de repente nos pusimos a trastear en una tarde para ofrecer, no una película, sino para ofrecer una propuesta de lectura para el que viniera y quisiera tener una propuesta nuestra. Miras primero la pantalla tal, luego cual, y resulta que nos salió, creemos, la película. Ustedes dirán si la película es coherente o si es incoherente. Leonardo ha ayudado mucho. Bueno, pues Ana ha hecho una cosa maravillosa, se llama La parábola de Buda en la casa en llamas, y no ha entrado porque efectivamente no encajaba del todo al ser en animación, pero es una obra tan espléndida que el poema de Brecht se ve dentro, se ve con la pieza, y ella ha sabido escribir las palabras esenciales, de modo que no ha hecho falta ni poner voz en off siquiera. Hay otros 3 episodios más. Otro de ellos también es un rescate de una película soviética del 28 sobre la celebración de la mujer trabajadora, ahora que estamos discutiendo tanto, pues para el 8 de marzo, pues sí, empieza con el 8 de marzo, es un maravilloso pequeño sketch en dibujos, y luego hay 2 que a mí me gustan mucho y yo tengo la esperanza de que lleguen a integrarse en la película en algún momento. A ellos no les gustan nada, dicen esto ya está dicho, y cuando digo ellos digo los 4, esto ya está dicho, te repites, esto no vale la pena. Un fragmento sobre la verdad y un fragmento se llama Flujo. Yo creo que hacían falta. Hay que discutir sobre la verdad, hay que discutir, como decía Brecht. Brecht escribió una obra, una ópera para niños maravillosa que se llama El Ja Saga. A mí eso me enseñó mucho. Escribió esa ópera para niños con Kurt Weill. Se estrena el Ja Saga y aplaude toda la gran derecha alemana, empezando por Carl Schmitt, y todo el mundo. Por fin ha comprendido Brecht que el sacrificio es imprescindible para el Estado. Brecht se aterroriza ante el éxito y entonces escribe el Nein Sager, el que dice no, el que dice sí, el que dice no. Es una segunda obra que dice casi lo mismo y sin embargo dice hay que reflexionar ante cada momento, y una vez aquí encontrarán también resumidos esos textos. Bueno, hay por lo tanto una película en secuencia, hay por lo tanto 22 textos episodios que se bastan a sí mismos. Hay unas paredes en las cuales he hecho una intervención que la ha hecho fundamentalmente Lucía, pero quiero pensar que también la ha hecho con David y conmigo y con ellos, porque parte de los mismos textos y de las mismas discusiones. A fin de cuentas, creo que todo lo hemos hecho juntos, esa es la pura verdad, aunque no todos nos identifiquemos con todo, como es lógico cuando se trabaja en un equipo. Y luego hay un catálogo. En el catálogo tienen ustedes 200 páginas de textos, o más de 1.200 citas. Hay mucho trabajo, eso es evidente. Esté bien hecho o mal hecho, al menos hay mucho trabajo. Y hay 15 páginas de bibliografía que invitan además a saltar a otros libros. Al que le interese un tema o un asunto puede saltar a otras cosas. Es decir, pensamos que esto es un trampolín abierto a más trabajos y a más investigaciones. Hay una serie de textos de carácter teórico de presentación, entre los cuales quiero citar, porque no están en la mesa, a Pachi Lanceros, que ha venido de Filosofía Política de Deusto, que ha venido desde Bilbao y se va esta noche solo para asistir a este acto y no lo estamos dejando hablar. Y es el caso también de un texto de Didier Berman, que vendrá el día 12 aquí a dar una primera conferencia, una segunda conferencia el día 13. Didi, lo he citado varias veces, es porque él ha hecho en el Jeu de Paume una exposición espléndida llamada Soulèvement, sublevaciones, que curiosamente solo se ha visto en el MENAC, en Barcelona, de España quiero decirlo, se ha visto por toda América, y también fue un buen punto de partida, porque viendo eso el año pasado en París, nos dimos cuenta de que él había trabajado a partir de imágenes de artistas, digamos, y obras de artistas, y por eso nosotros derivamos más bien, colaborando con él, sin embargo, hacia obras de filósofos, de poetas, de historiadores, historiógrafos, algo de tratado político también hay, y algo de tratado sociológico. Y además hay, también hay que decirlo, la web del Círculo, que es un espacio abierto hacia mucho más allá. Es decir, si ustedes, el que de ustedes se compre el catálogo tendrá la película, podrá ver en casa, son cosas que hay que digerirlas lentamente, y tendrá también el atlas de textos, de conceptos, que también está abajo, que vincula esas 200 páginas, esos 1.300 o 1.400 citas marcadas por conceptos, se pueden recorrer. Aquí se pueden leer en continuo o a saltos por temas, y en el atlas se pueden ver ligando conceptos. Cogen ustedes la palabra levantamiento y la verán, y ponen levantamiento, y al pinchar van saltando unos textos en otros. Son dos modos de lectura completamente distintos. La lectura
en serie y lectura por hipervínculos, que creo que son necesarias las dos y que se complementan. Y luego, también, desde hoy, desde dentro de un cuarto de hora, estará colgado en la página del Círculo para el que no se lo quiera o no se lo pueda comprar, o para el que está en este momento en América y lo quiere ver. Nos pasó ya con el caso de Benjamin, que luego se vio en muchos sitios. Bueno, podrán pinchar la web del Círculo y ver la película, pinchar la web del Círculo y usar el atlas, leer los textos. Es un principio de esta casa desde hace muchos años, tratar de hacer las cosas lo más democráticamente posible. Y lo más democráticamente quiere decir llegar a más gente. Y llegar a más gente dándoles esa libertad de entender, opinar, objetar, etc. Por eso, como decía Óscar maravillosamente al principio, la película es distinto a la ordenación de los textos aquí que en la película. Aquí están ordenados un poco más cronológicamente, temáticamente y cronológicamente dentro de cada bloque de textos. La película, en cambio, no nos funcionaba hasta que no empezamos a darle vueltas a romper la cronología. Y de hecho, como decía Óscar, el penúltimo capítulo es el más antiguo, es el primero que aparece aquí, pues el que se remite ya al tiempo prehistórico, y es un texto que va desde entonces hasta ahora en la película y llega a un momento bastante alto. Hay momentos, no todo es tan triste como yo, hay momentos que son más alegres. Y ese momento nos hubiera parecido trampa acabar tan altos. Y es por eso que fuimos a Tarkovsky. Y es por eso siempre te olvidas de decir que la última frase no es la de Tarkovsky, de la película. Es decir, efectivamente, la psiquiatra, la hipnotizadora le dice al muchacho en el espejo de Tarkovsky, dice, puedes hablar, puedes hablar. Y él dice, yo puedo hablar. Y ya consigue decirlo de golpe. Entonces aparece un verso que cierra la película. Estoy haciendo un spoiler, pero se lo merecen por culpa de habernos aguantado tanto tiempo. Y dice, habla tú también. Eso es el primer verso de un extraordinario poema de Chelan en torno a la Shoah, un poema que dice, habla tú también, da peso a tu palabra, dale sombra. Dar peso y dar sombra no quiere decir oscurecer, quiere decir dar relieve, quiere decir precisamente realzar, quiere decir convertirlo en algo humano, en algo corpóreo, es lo que quiere decir Chelan. Y eso es lo que modestísimamente hemos intentado hacer aquí, con ustedes y con otros muchos. Muchas gracias. Número 5.